Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gustazo poder compartir esta tarde de sábado con vosotros y vosotras. La verdad es que a mí también me emociona ver un espacio así de grande. Me encanta poder estar, digamos, compartiendo esta tarde con vosotras. Muchísimas gracias a Caladona por la invitación. Me encanta poder estar. Nunca había oído mucho hablar del espacio de Carrevolta, pero nunca había estado. Y me encanta poder también conocerlo y compartir hoy aquí con vosotras, ¿no? Así que muchísimas gracias. En este rato que compartimos va a ser hacer algunas reflexiones sobre qué es esto del movimiento ecofeminista, cuáles son sus principales planteamientos y sobre todo yo lo que voy a insistir es en ese necesario diálogo entre lo que plantea el movimiento feminista y el movimiento ecologista, que a fin de cuentas no es otra cosa que el ecofeminismo. Sobre todo en el momento de crisis civilizatoria que estamos viviendo, sobre todo en un momento que yo voy a definir de verdadera guerra contra la vida, que es el momento que se está viviendo ahora y ante el que tenemos de alguna manera que reaccionar, ¿no? El ecofeminismo no es más que un diálogo entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista, ¿no? Y es un diálogo que arranca, y el nombre de ecofeminismo aparece ya en los años 70, es Françoise Dobon, una francesa, la primera que lo utiliza. Arranca ante la convicción que tienen las personas de que lo empiezan a utilizar, que estamos viviendo un momento en el que, digamos, el colocar los mercados como epicentro de la sociedad, colocar la organización patriarcal como modelo de organización central, de alguna manera se desarrolla o está consiguiendo crear una guerra contra la vida precisamente porque se desarrolla de espaldas a las bases materiales que sostienen la vida. Como en cualquier movimiento social, no tenemos que hablar solo de un ecofeminismo y hay ecofeminismos. Yo me voy a referir a dos fundamentalmente, dicho de una forma súper simplificada porque hay mogollón de diálogos entre ambos, para situarme en uno de ellos, ¿no? Hay un ecofeminismo que ha tenido importantes encontronazos con el movimiento feminista habitualmente, que se denomina ecofeminismo cultural o esencialista, que viene a defender de alguna manera que las mujeres están más próximas a los procesos que sostienen la vida por esencia. Este ecofeminismo defiende que el hecho de ser capaces de gestar y de parir hace a las mujeres como más próximas naturalmente, esencialmente a los procesos que sostienen la vida. Es un ecofeminismo que ha nacido y se ha desarrollado sobre todo en países es decir, en continentes y sobre todo en zonas como la India, en África, en América Latina, aunque también tiene sus pequeños focos, digamos, dentro de Europa y dentro del mundo occidental. El otro ecofeminismo, que es donde yo me encuentro cómoda, que se llama ecofeminismo constructivista o crítico, es un ecofeminismo que dice que si las mujeres están más próximas a comprender los procesos que sostienen la vida, no es tanto por esencia, no es tanto por naturaleza, sino más bien por el rol que les ha obligado a jugar la sociedad patriarcal en su particular división sexual del trabajo. Yo me siento muy cómoda en este segundo ecofeminismo, me da un poco más de repelús el primero, aunque tenga que reconocer que cuando ves algunas de las aplicaciones, algunas de las luchas que sostienen muchas mujeres en defensa de la tierra, en lugares que están siendo directamente azotados y masacrados por la dinámica extractivista o la dinámica del capital, pues me pregunto qué haría yo en su lugar y probablemente con una forma distinta de aproximarme al análisis, probablemente haría las mismas cosas y admiro enormemente las luchas que tantas mujeres en Guatemala, en Honduras, en la India, en África, en Colombia, en Ecuador, están desarrollando poniendo el cuerpo delante de una lógica absolutamente ecocida y criminal, que es la lógica de las grandes empresas transnacionales y de los gobiernos que las apoyan, ¿no? Por tanto, aunque no me aproxime de la misma manera, comparto digamos, el proceso de lucha y las formas de lucha que están llevando a cabo. Todos los ecofeminismos consisten en tener una mirada absolutamente crítica sobre nuestro modelo económico, sobre un modelo que caracterizamos como de mal desarrollo y sobre las políticas que de alguna manera sostienen esos modelos económicos. Todos los ecofeminismos coincidimos en señalar que ese momento de guerra contra la vida está marcado con una forma de organizar la economía, una forma de organizar la política y una forma de organizar la cultura que se desarrollan de espaldas a esa vida, con unos modelos
que no solamente organizan cómo se producen y se distribuyen los bienes y servicios, sino que también fabrican subjetividades, es decir, fabrican una forma de ser persona. El capitalismo heteropatriarcal en este momento es una verdadera antropología, es decir, moldea las cabezas de las personas para desear, querer y perseguir los fines que les son funcionales para poder sostenerse. Es decir, es un sistema que no solamente fabrica productos, sino que fabrica también una forma de ser persona, ¿no? Y por eso, digamos que la dinámica ecofeminista, es decir, directamente lo que hace es subvertir, darle completamente la vuelta a las prioridades a la hora de organizar esta vida, ¿no? Y empezamos un poco planteándonos, hemos hablado mucho, probablemente habré mencionado un montón, decenas de veces ya la palabra vida, y la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos precisamente a considerar por qué decimos que estamos en un sistema de guerra contra la vida, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de qué depende la vida humana? ¿Qué es lo que hace estructuralmente, en la base más material, que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos estar vivas? Y tenemos dos importantes dependencias, dos dependencias insoslayables para el sostenimiento de cada una de nosotras en solitario, que directamente son esas bases materiales. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Como especie viva que somos, como especie viva además del reino animal que somos, vivimos insertas en un medio natural del que obtenemos absolutamente todo lo que necesitamos para estar vivas. No hay alimento, ni agua, ni oxígeno que respirar, ni fibras ni materias primas que permitan vestirnos, ni materiales que permitan fabricar todo lo que tenemos alrededor, ni recursos que permitan iluminarnos que no procedan de la naturaleza. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida procede de la naturaleza. Y procede de la naturaleza de unos bienes fondo que no son utilizables directamente, es decir, no nos comemos el petróleo, no nos comemos directamente la fotosíntesis. Yo ya advierto que soy una fan de la fotosíntesis, ¿no? O sea, para mí es un proceso que me emociona. Yo no necesito Dios cuando veo un poco, porque existen procesos como la polinización o la fotosíntesis, ¿no? Es decir, no nos comemos directamente la fotosíntesis, ni comemos polinización, ni bebemos ciclo del agua. Es decir, todo eso que la naturaleza hace es directamente un bien fondo que los seres humanos y sus sociedades utilizan, interactúan con él para obtener lo que necesitamos para estar vivos y vivas. Y la característica de esos bienes fondo es que no son fabricados por los seres humanos, preexisten a la propia historia humana, preexisten a los propios seres humanos y no son tampoco controlados tecnológicamente por ellos. Es decir, naturalmente que nuestra tecnología y nuestra economía introduce cambios importantes y altera la dinámica de la naturaleza y de qué manera, pero no son controlables a voluntad. Por tanto, como seres humanos dependemos radicalmente de estos procesos que funcionan como funcionan ahora. Hubo tiempos en los que la vida humana no hubiera podido existir porque la atmósfera estaba llena de amoníaco y no tenía oxígeno. Hubo tiempos en que la vida humana no hubiera podido existir porque la temperatura media global que había no lo permitía. Es decir, si vivimos como especie es porque tenemos estas condiciones biogeofísicas que están cambiando a pasos acelerados, digamos, por la propia actividad humana, ¿no? Por tanto, como somos seres radicalmente codependientes, estamos sujetos a una condición básica que es profundamente inevitable e insoslayable, que es el hecho de que nuestro planeta Tierra tenga límites físicos. Nuestro planeta tiene límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son cualquier mineral de la corteza terrestre, minerales que son susceptibles de ser utilizados simplemente hasta que se agotan o resulta absolutamente imposible o poco rentable energética o económicamente que sean extraídos, ¿no? Tenemos también bienes que llamamos renovables, como el ciclo del agua, pero que también tienen límites, porque el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, funciona a la velocidad del ciclo del agua. Y por tanto, cuando de una cuenca o de cualquier acuífero se extrae agua a una velocidad que supera la capacidad de recarga, digamos, de ese acuífero o de esa vía de agua, también topamos con los límites, aunque sea renovable, ¿no? Y luego hay una tercera fuente de limitación, que es lo que llamamos sumideros del planeta.
Los sumideros del planeta son procesos bioquímicos que degradan los residuos que genera la actividad humana y no humana. Esos sumideros del planeta, como procesos químicos que son, también tienen su propia velocidad. Y del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar agua cuando la tromba de agua que cae es excesiva, esos sumideros del planeta dejan de poder degradar todos los residuos generados si el flujo de emisión de residuos es superior a la velocidad del funcionamiento del sumidero. Cuando se produce esa acumulación, los residuos quedan sin degradar y aparecen los fenómenos que llamamos de contaminación. Contaminación del agua, contaminación del aire o contaminación de la atmósfera. Procesos de contaminación que en el caso de la contaminación química, por ejemplo, inciden de una manera mucho más nociva en el cuerpo de las mujeres, en este caso por un hecho puramente biológico. El cuerpo de las mujeres tiene un mayor tejido graso por pura biología y esos componentes químicos persistentes se acumulan en mayor medida al tejido graso. Por tanto, las mujeres enferman en mayor medida por la contaminación química y también atienden en mayor medida a las personas más vulnerables a esa propia contaminación, que son las personas más viejitas y que son las personas más pequeñas. Por tanto, esa contaminación química tiene una incidencia mayor sobre la vida cotidiana y sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes y por tanto sujetos a los límites físicos del planeta, sino que somos seres radicalmente interdependientes, ¿no? Y se estaba planteando, digamos, en el momento en el que se hablaba en la introducción. Como seres vivos que somos, como personas que somos, vivimos encarnadas en cuerpos. Vivimos encarnadas en cuerpos que son vulnerables y finitos, en cuerpos que tienen que nacer, y somos la especie que nace probablemente en un estado más crudo, en un estado, digamos, más inmaduro y más absolutamente necesitado durante más tiempo de trabajo de cuidados. Somos una especie que además, sobre todo en los países llamados desarrollados, en realidad países enriquecidos, somos una especie que ha alcanzado una alta esperanza de vida, pero también muchas veces a costa de que los últimos años de vida transcurran en una situación de tremenda vulnerabilidad. Hay muchas personas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni alimentar, ni salir a la calle, ni hacer prácticamente ninguna función que les permita continuar vivas por sí mismas, y necesitan personas, normalmente de otras generaciones, al lado para poder sostener cotidianamente la vida, como sucede en la infancia, ¿no? Somos personas tan vulnerables que muchas veces tenemos también diversidades funcionales, tenemos discapacidades que hacen que necesitemos ese acompañamiento ya no solamente en algunos momentos del ciclo vital, sino a lo largo de toda la vida. Y somos personas que enfermamos. En algunos momentos de nuestro ciclo vital necesitamos directamente que haya otras personas, incluso aunque estemos en una edad de supuesta autonomía, necesitamos a otras personas que estén pendientes también de las atenciones y del cuidado de nuestros cuerpos, ¿no? Eso quiere decir que a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, los seres humanos dependemos de otros seres humanos. Los seres humanos dependemos de recibir una cantidad ingente de tiempo de trabajo que otras personas dedican a la atención al mantenimiento de las necesidades y de las condiciones de vida de nuestros cuerpos vulnerables y finitos, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de prácticamente toda la historia y en muchos lugares, prácticamente todos también, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Han sido y son mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Ese es un universal insoslayable. Pero desde que una vida llega hasta que se muere, los hombres tienen capacidades también para poder cuidar de los cuerpos vulnerables. Y las sociedades, las instituciones y las comunidades tienen que hacerse responsables de ese cuidado de la vida, que es absolutamente imprescindible para que ésta se pueda sostener. Si hemos sido mayoritariamente mujeres quienes nos hemos ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables, es porque vivimos en sociedades patriarcales, que establecen una determinada y peculiar organización, digamos, y división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres el trabajo de cuidados de una forma no libre y de una forma normativa. ¿A través de qué mecanismos? Pues mecanismos materiales, mecanismos económicos, a través también de mecanismos simbólicos.
todo el proceso de socialización es un proceso que conduce a que las niñas, desde que nacen y a lo largo de toda su vida, sientan normativamente una mayor culpa o un mayor sentido del deber cuando no atienden, cuando no cuidan los cuerpos de las personas que se supone que dependen de ellas. Y no solamente que lo sientan normativamente, sino que además la sociedad tiene todo un sistema de castigo y de sanciones que de alguna manera caen sobre aquellas personas díscolas que se rebelan y que no quieren asumir ese mandato, digamos, heteropatriarcal, ¿no? Tenemos, por tanto, el concepto del deber, tenemos la sensación de culpa, tenemos el proceso de socialización, tenemos esa consideración, digamos, que Mariluz Esteban trabaja también cuando habla de la crítica al pensamiento amoroso, esa supuesta esencia amorosa que nos cae a las mujeres de no se sabe dónde, que nos impregna y que nos hace desear irrefrenablemente cuidar de otras personas, renunciando hasta nuestros propios proyectos vitales, ¿no? Como si fuera una especie de frenesí que se apodera de nosotras y que nos hace mucho más capaces del cuidado porque nos sale de dentro, porque nos sale naturalmente, ¿no? Eso es una cosa también obviamente construida socialmente. Y luego está el miedo, porque muchas mujeres que cuidan y que cuidan en sus hogares, viven dentro de sus hogares, que es el espacio que supuestamente debiera ser más seguro para ellas, viven situaciones de violencia, de miedo, que a veces terminan, como vemos frecuentemente, no solamente con el maltrato, sino con el asesinato. Es decir, que tenemos mecanismos que son materiales, mecanismos que son políticos y mecanismos que son culturales y que asignan a las mujeres normativamente esos trabajos. Por tanto, somos seres ecodependientes sujetos a los límites físicos del planeta. Somos seres interdependientes y, por tanto, absolutamente vulnerables. Y esto nos conduce a concluir que la vida humana no es una certeza. Es decir, por el hecho de nacer, una vida no se convierte en cierta. Es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que se desarrolle en un espacio que posibilite las relaciones de interdependencia para poder garantizar el cuidado de los cuerpos vulnerables y que garantice esas relaciones de ecodependencia para obtener todos los bienes y servicios que necesitamos para sostener la vida. Por tanto, la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla. Y quienes participamos del ecofeminismo, por eso hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. El movimiento ecologista, yo participo en el movimiento ecologista mixto, es decir, movimiento ecologista fundamentalmente en Ecologistas en Acción, donde participamos pues personas que viven su cuerpo de manera bien diferente, ¿no? Pero digamos que el movimiento ecologista ha hablado siempre, o ha hablado en muchas ocasiones y habla todavía en muchas ocasiones de la sostenibilidad del planeta. A ver, olvidémonos, el planeta se sostiene solo. Otra cosa es que cambie y empiece a articularse de una forma completamente diferente. Lo que tenemos que poner en el centro es la posibilidad de que nuestra especie se siga sosteniendo dentro de este planeta. Y cuando digo nuestra especie me refiero a nuestra especie y otras especies que también son sometidas, que también son violentadas, que también son utilizadas como si fueran una especie de almacén de recursos disponible para la vida humana y que paradójicamente su existencia es completamente imprescindible para que la nuestra también se pueda dar, ¿no? Claro, nos tenemos que preguntar cómo es posible que en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, donde además probablemente sea cierto que sepamos más que nunca sobre el funcionamiento de los ecosistemas, que sepamos más que nunca sobre el funcionamiento pues de aspectos sociales, que sepamos más que nunca sobre la vida, podamos haber construido un modelo de progreso, que llamemos progreso, a un modelo económico, social y político y también cultural que directamente se desarrolla destruyéndose a sí mismo. Es decir, un modelo organizativo que se cree que crece, que se cree que progresa, cuando en realidad está socavando las propias bases de la vida. Y aquí es donde tenemos que analizar un poco cómo se ha venido creando las bases culturales, las bases que permiten sostener todo un sistema que yo voy a definir como de creencias y de mitos que están plenamente inoculados en los imaginarios colectivos y que sostienen de alguna manera el modelo que tenemos
y que han conducido finalmente a este desarrollo de crisis global que yo me voy a parar a describir de una forma muy somera porque no tenemos tiempo, pero que quiero describir para que seamos conscientes de a qué nivel de problema, a qué nivel de dificultad o de crisis nos estamos enfrentando en el momento actual, ¿no? Decimos que estamos ante una crisis global porque vivimos una crisis ecológica, una crisis social, y dentro de esa crisis social un momento especialmente particular o un aspecto especialmente particular que es una crisis de reproducción social o de cuidados, ¿no? En el aspecto de la crisis ecológica viene dada fundamentalmente me voy a referir fundamentalmente a dos aspectos, por falta de tiempo habría muchos otros a describir, ¿no? El primero de ellos es una crisis de energía y materiales, ¿no? En el año 2006 la Agencia Internacional de la Energía, que desde luego es un organismo bien poco sospechoso de ecologismo radical, aceptaba que habíamos llegado a ese momento que denominamos el pico del petróleo. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que extraemos en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Digamos que hemos llegado a un momento en el que el petróleo de alta calidad está en un proceso de radical agotamiento, ¿no? ¿A qué le llamamos petróleo de alta calidad? Le llamamos petróleo de alta calidad al que tiene, y voy a utilizar una palabra y la voy a describir porque creo que tendría que ser objeto de debate y de trabajo en todos los movimientos sociales que aspiran a transformar la sociedad. Llamamos petróleo de alta calidad al petróleo que tiene una alta tasa de retorno. ¿Qué es la tasa de retorno? Pues obviamente para generar energía hace falta gastar energía. Para poder sacar petróleo del subsuelo hace falta gastar energía para poder hacer ese agujero en el suelo y desde ahí extraerla. La tasa de retorno es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto. Bueno, pues el petróleo que se obtenía, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, y que ha mantenido durante una buena parte de nuestro siglo, digamos, este enorme crecimiento que ha tenido el modelo económico capitalista globalizado, era un petróleo que tenía una tasa de retorno de 100 o 110. Es decir, yo invertía un barril de petróleo y a cambio obtenía 100 o 110 barriles de petróleo, ¿no? Ese petróleo ya está prácticamente agotado en todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, el petróleo que ahora mismo se obtiene en la zona, pues por ejemplo, del Mar del Norte, en Noruega, tiene una tasa de retorno que está alrededor de 30 o 35. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un agujero en el suelo, bajar cientos de metros y sacar desde ahí petróleo en un yacimiento bien concentrado, con crudo además, que no hace falta depurar mucho porque viene bastante concentrado, que tener que extraer el petróleo del fondo del mar. Montar una plataforma petrolífera, descender al fondo del suelo marino, hacer un agujero, desde ahí extraerlo y utilizarlo. Es decir, hace falta gastar mucha más energía para sacar ese petróleo, ¿no? Pero no sé si recordáis que hace apenas unos años salió una noticia que fue portada en casi todos los periódicos de tirada estatal, ¿no? Y era que Repsol había encontrado un yacimiento de petróleo en la Patagonia que se estimaba en aproximadamente unos 4.000 millones de barriles de petróleo. Bueno, ese petróleo que Repsol encontró en la Patagonia ya se mueve en unas tasas de retorno que oscilan entre 1 y 3, porque no son yacimientos de petróleo concentrado, sino que son gotas de petróleo dispersas en un gran territorio y hay que extraerlo con una técnica que aquí se quiere utilizar para extraer gas natural, que es la técnica del fracking o la fractura hidráulica, que consiste en inyectar, en introducir en la corteza terrestre a gran profundidad agua y productos químicos a gran presión, de forma que se rompan las estructuras de la corteza terrestre, se mantengan separadas para conseguir que esas gotitas dispersas de petróleo, esas burbujas dispersas de gas, puedan ser extraídas pues de una forma razonable, y porque no las puedes ir extrayendo gota a gota. Evidentemente, aparte del destrozo del suelo, aparte de la destrucción de la tierra fértil, aparte de la contaminación de los acuíferos con productos químicos a gran profundidad, evidentemente hace falta gastar mucha energía para extraer esa energía. Y por tanto las tasas de retorno ya no son de 110, ya no son de 35, sino que oscilan entre 1 y 3.
Esas son las tasas de retorno de ese petróleo, esos 4.000 millones de barriles de petróleo que parecen una jartá, como dirán por ahí, de barriles de petróleo, pero que al ritmo de consumo actual, que es aproximadamente de unos 92-93 millones diarios, dan para aproximadamente algo más de 1 año y medio de consumo. Es decir, el petróleo, digamos, está en una situación de profundo declive y eso supone un cambio, coloca en una situación tremenda a toda la economía globalizada, porque nuestra economía globalizada se puede mantener o existe porque es profundamente petrodependiente y energívora. Es decir, hoy podríamos decir que comemos petróleo, fundamentalmente las sociedades industrializadas, ¿no? El alimento que consumimos en los países llamados enriquecidos es un alimento absolutamente dependiente del petróleo. Digamos que las formas de cultivar, la procedencia lejana de mucho de lo que comemos, las formas incluso de sembrar, las formas de procesar el alimento, dependen de los insumos de cantidades ingentes de petróleo que también a su vez son necesarios para fabricar abonos químicos de síntesis o pesticidas que son necesarios a su vez para mantener la lógica del monocultivo y la lógica de esa producción industrializada de alimentos, ¿no? La media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona en el Estado español es de casi 7.000 kilómetros, ¿no? Los garbanzos que nos estamos comiendo recorren una media de 9.000 kilómetros, porque los garbanzos que se producen, por ejemplo, en Toledo, terminan siendo comidos a lo mejor en Noruega. Es decir, el rule que se pegan los alimentos y los materiales por todo el planeta son una cosa importante, es una cosa tremenda, ¿no? Incluso un producto tan españolísimo como es la carne de cerdo ibérico, por ejemplo, en este momento es absolutamente dependiente de la importación de piensos y de granos que vienen de otros países, que vienen de muy lejos, ¿no? A los cerdos es verdad que en el último momento les enseñan así un poco las bellotas al final, pero ahora mismo el crecimiento tan brutal de cabaña porcina que se ha producido solamente se puede producir en la medida de que esas dinámicas industriales se produzcan, ¿no? Vais viendo un poco el porqué, luego aterrizaremos en ello, de por qué la pata del consumo es fundamental para darle la vuelta al modelo y al sistema, ¿no? Pero no solamente el modelo de producción de alimentos. Si ahora mismo nos quitáramos la ropa y miráramos las etiquetas, es muy fácil que venga toda la ropa de lejos, además de haber sido producida con las condiciones laborales en las que haya sido producida. Pero pensemos en el modelo urbano. Yo vivo en Madrid. Madrid es un mamotreto de ciudad que además recoge la vida, digamos, de varias provincias que hay alrededor. Todos los días va y viene gente de Toledo, de Cuenca, de Segovia, incluso de Valladolid, va y viene a trabajar a Madrid. Eso solamente es posible en la medida en la que haya energía fósil barata disponible, que haya trenes de alta velocidad, que haya carreteras y que haya vehículos que se transporten de una forma rápida, porque además en Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Absolutamente nada. El alimento, el agua, todo lo que necesitamos para sostener la vida hay que traerlo de fuera, pero es que además la cantidad ingente de residuos que generamos también hay que sacarlos por medios motorizados fuera. Es decir, el metabolismo de una ciudad grande solamente es viable en la medida de que existan fuentes de energía fósil baratas que la puedan sostener. Y hoy, de los más de 7.000 millones de personas que habitamos en el planeta, más de la mitad vivimos en ciudades. Por tanto, el declive de esa energía fósil es fundamental y aboca a la humanidad, quiera o no quiera, a vivir con menos energía. ¿Por qué? Porque las fuentes energéticas alternativas que puedan sustituir a esa energía fósil declinante, todas ellas tienen menores tasas de retorno. En primer lugar, tenemos la energía nuclear, que yo no voy a hablar de lo que solemos hablar más los ecologistas cuando hablamos de energía nuclear, voy a hablar de un aspecto estructural. La energía nuclear es dependiente del uranio y el uranio también tiene calculado su pico de extracción, es un mineral no renovable. El pico de extracción del uranio está ahora mismo calculado para dentro de aproximadamente 40 o 60 años, según la estimación, al ritmo de consumo actual. En este momento, a partir de la energía nuclear, se produce o se genera aproximadamente entre un 15-16% de energía solo eléctrica mundial.
Si pretendiéramos subir ese 16% al doble, tendríamos un 32-35% de energía solo eléctrica mundial, y en la disponibilidad del recurso se nos agotaría para los próximos 15-20 años. Es decir, no es, además de sus otros problemas, una solución estructural. Nos quedan entonces las energías que llamamos limpias y renovables, las que proceden del sol, de los vientos, de las mareas, que por otro lado fueron las energías que mantuvieron a Homo sapiens desde que apareció en el planeta hace 200.000 años hasta prácticamente la revolución industrial. Pero esas energías renovables y limpias, que desde luego son perfectamente capaces de sostener la vida, no lo pueden hacer a los ritmos de consumo actuales. No dan para generar vuelos low cost al otro lado del mundo, no dan para que las personas tengan coche individualizado y se puedan desplazar de la misma manera, no dan para sostener estos modelos energéticos en el momento actual. Por tanto, las energías limpias y renovables, que insisto, son capaces de satisfacer las necesidades humanas, lo tienen que hacer en unos marcos de producción y de consumo radicalmente diferentes si queremos que esas energías sean capaces de satisfacer las necesidades de los 7.000 millones de personas que estamos en este planeta, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la tasa de retorno, por ejemplo, de un parque eólico, voy a dar las más optimistas, ¿no? De un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento está alrededor de 30, es decir, invertimos el equivalente a un barril de petróleo en montar todo el complejo, todo el parque eólico, y a cambio obtenemos 30. De la solar térmica, la que sirve para calentar el agua, es de 10. De la solar fotovoltaica, 15. De los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, las tasas de retorno oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2, que viene a ser lo comido por lo servido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera es absolutamente imposible mantener un sistema económico globalizado que se construyó y se consolidó con fuentes energéticas abundantes, con tasas de retorno de entre 100 y 110, con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno de entre 10 y 20. Es absolutamente imposible. Y esto aboca a pensar que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Globalmente va a vivir con menos energía. Decía crisis de energía y materiales porque, igual que se ha alcanzado el pico del petróleo, se está alcanzando o se ha alcanzado ya el pico también de algunos minerales. Para poder transitar a un modelo basado en energías renovables hace falta construir un montón de aerogeneradores, un montón de placas solares y un montón de infraestructuras energéticas que son necesarias para que esa energía se pueda distribuir. Y para eso hace falta cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, galio, es decir, minerales de la corteza terrestre que también tienen calculados sus propios picos de extracción. Algunos de ellos, como el de cobre, no se sabe si ya se ha alcanzado o está muy próximo a alcanzarse, ¿no? Claro, esos minerales de la corteza terrestre, de alguna manera, también son apetecidos por otros sectores industriales. Cuando hablamos de la economía digital, en donde hace falta construir muchos servidores, muchos ordenadores, muchos teléfonos móviles, estamos hablando de que esa economía digital se basa en la utilización de esos mismos minerales. Cuando estamos hablando de la necesidad de la promesa, digamos, de electrificar el transporte y transformar todo el parque móvil motorizado de motor de combustión a vehículo eléctrico, estamos hablando de que necesitamos esos mismos minerales. Cuando hablamos de ese sueño de la industria de robotizar la economía en esta cuarta revolución industrial, estamos hablando que esa maquinización requiere también esos minerales. El problema que hay es que cuando se ve todo lo que se quiere hacer y las reservas declaradas que quedan, las cuentas no salen. Por tanto, a las personas nos interesa mucho meternos en estos temas de cómo se utilizan los minerales, porque la lucha de clases, que en mi opinión sigue estando profundamente vigente, no se dirime solo en el marco de trabajo y en relación a la renta, sino también al uso de los recursos de la naturaleza. Puede que llegue un momento en el que no sea viable físicamente hacer una transición para a las renovables que sea capaz de cubrir las necesidades de todas las personas. Y hay un debate, por tanto, social importante de qué se fabrica, qué se deja de fabricar, qué se consume o qué no se consume, que no es para nada un debate personal o individual.
porque lo que las personas hacemos individualmente puede que esté dejando en los márgenes de la vida o fuera de la vida lo que hacen directamente otras personas, por no hablar también de otras especies, ¿no? El segundo tema ecológico que nos encontramos es el calentamiento global. Yo no voy a hablar mucho de cambio climático porque es mucho más conocido, solamente quiero decir dos cosas. La primera es que nuestra especie no ha brotado como un champiñón en este planeta. Es decir, nuestra especie es fruto de un proceso de coevolución y nuestra especie existe y se ha desarrollado porque existe esta temperatura media global, porque existen estas especies que nos acompañan, que son animales, plantas o microorganismos absolutamente imprescindibles para que podamos existir, son nuestros compañeros de aventura planetaria y junto con ellos conformamos la biodiversidad, imprescindible para que exista la vida, y nuestra especie existe también porque está adaptada, digamos, a estas regulaciones del clima o a estos fenómenos de depuración del agua. Es decir, para que exista nuestra especie hace falta mantener estas condiciones vitales. Lo que sucede es que se están alterando muy rápidamente, muchas especies no les está dando tiempo a adaptarse a las nuevas condiciones y la vida de los seres humanos simplemente se hace mucho más vulnerable, digamos, en nuestro planeta. De hecho, hay ya gente que está siendo obligada a emigrar de los lugares en los que viven por pura pérdida de hábitat. Se empiezan a producir problemas políticos que antes no existían, porque hay gente que abandona el territorio simplemente porque su territorio desaparece. Son personas migrantes que no van a tener a dónde volver y por tanto se producen problemas nuevos que vamos a tener que afrontar y que, como dice alguna compañera, van a abocar a que en el siglo XXI, se ponga a prueba la moral de la humanidad, básicamente, ¿no? Con lo cual nos encontramos con esa situación. El segundo elemento relativo al cambio climático que quería señalar es una cosa bastante paradójica, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que casi, lo voy a decir de una forma metafórica, digamos, la ciencia es la única institución que tiene una tremenda legitimidad y que genera un conocimiento que es considerado como verdad. Es decir, vivimos en un mundo en el que el conocimiento que establecen los economistas, el que establecemos los ecologistas, el que establecen las empresas, no es considerado como un conocimiento legítimo porque es valorado como de parte. El único conocimiento que se considera de alguna manera neutral o legítimo es el que se saca de la academia, ¿no? Bueno, aparte de que eso pudiera ser radicalmente criticado, y lo es desde la filosofía de la ciencia, pero aparte de eso, lo que yo quería señalar es que no deja de ser curioso que en una sociedad que casi sacraliza la ciencia de esta manera, lleve la institución científica y las ciencias de la Tierra planteando desde hace décadas que nos encontramos ante un calentamiento global de origen antropogénico y de consecuencias potencialmente catastróficas, y sin embargo ese cambio climático haya sido permanentemente negado hasta hace muy poco tiempo, en institutos, en la academia, en el poder económico, en el poder político, ¿no? Ha sido radicalmente negado. Ahora quedan algunos sectores. Por ejemplo, tenemos a Donald Trump, que niega el cambio climático, pero digamos que ya empiezan a ser más anecdóticos y se habla de cambio climático y se empieza a asumir en todos los lugares, ¿no? Dice la ONU, si es que la ONU puede ser... dice la ONU que de alguna manera habría que juzgar por crímenes de lesa humanidad también a quienes destruyen los hábitats de las personas, ¿no? Pues la ONU en algún momento tendría que juzgar por crímenes de lesa humanidad a quienes deliberadamente han ocultado, digamos, la dinámica del cambio climático. En unos documentos desclasificados hace poco tiempo se revelaba que Exxon, la empresa energética, sabía desde los años 50, tenía conocimiento de que se estaba produciendo ese cambio climático, y la actuación de Exxon fue invertir cantidades ingentes de dinero en crear lobbies pseudocientíficos y, por otro lado, introducir dentro de los medios de comunicación una incertidumbre permanente sobre la realidad del cambio climático. Desde mi punto de vista eso es criminal, y quien en aquel momento dirigía y era protagonista de muchos de esos procesos de ocultación hoy está a la derecha de Donald Trump y juega un papel fundamental en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Esa crisis ecológica podríamos decir que, vamos, y de hecho se dice en muchos debates que hemos tenido a veces con compañeros y compañeras del movimiento sindical, donde no siempre hemos sabido encontrarnos bien, ¿no? Se suele decir que, bueno, que a fin de cuentas la destrucción de la naturaleza ha sido el precio a pagar por el progreso.
ha sido el precio a pagar por la construcción de una vida buena. Y sin embargo, cuando miramos la historia con un poquito de distancia, nos damos cuenta de que el nacimiento de la propia civilización industrial es un nacimiento ya colonial, es un nacimiento que genera enormes diferencias, es un nacimiento que genera profundas desigualdades. El modelo industrial que se crea en Occidente es un modelo que nace ya asentado en la invasión, en la utilización y colonización de otros territorios que han sido considerados y utilizados como si fueran grandes minas y grandes vertederos al servicio de los sectores de privilegio que estaban asentados fundamentalmente en los lugares donde se desarrolló al principio todo el modelo industrial. Digamos que esta diferencia absolutamente colonial la podemos ver plasmada cuando utilizamos algunos indicadores de la economía ecológica, por ejemplo, la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica es un indicador que procede de una especie de una modelización matemática y que expresa en unidades de superficie de tierra, es decir, en hectáreas globales, la cantidad de tierra que hace falta para que una persona, una ciudad o un país sostenga su estilo de vida, ¿no? Bueno, si todas las personas que habitamos el planeta viviéramos materialmente, estoy hablando materialmente, energía y materiales, viviéramos como la media de una persona del Estado español, nos harían falta aproximadamente 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona danesa, 5. Como la media de una persona de Estados Unidos, casi 6. Como la media de una persona de Kuwait, 12. Tenemos un planeta y parcialmente agotado. Por tanto, digamos que esos modelos de vida que hacen que en algunos territorios se vivan con muchos más recursos de los que existen allí y que esos modelos de vida solamente se pueden sostener en la medida en la que haya otras personas, otros territorios que directamente proporcionen esos recursos de más que no tenemos aquí. Es decir, si la valla que rodea Europa, la Europa rica, o que rodea España, no permitiera entrar, además de personas migrantes, no permitiera entrar energía, no permitiera entrar minerales, no permitiera entrar alimentos, aquí no durábamos ni 2 meses. Porque básicamente un país rico, un país por tanto enriquecido, es un país deficitario en materias primas y absolutamente excedentario en residuos. Todos los países ricos, absolutamente todos los países ricos, utilizan muchos más recursos de los que existen en sus propios territorios, ¿no? Yo luego incidiré con esto, pero voy a ser un poco provocadora. Eso solamente tiene un nombre y es fascismo. O sea, Boaventura de Sousa Santos habla de fascismo territorial, porque de alguna manera, para que en algunos lugares se mantengan determinados estilos de vida, lugares, y no todas las personas, aquellas personas que fundamentalmente están protegidas por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, hace falta que haya otros en donde las personas sufren procesos de desposesión y donde las personas son directamente cada vez más colocadas en los márgenes de la vida cuando no fuera de la propia vida, ¿no? Por tanto, es un sistema profundamente desigual, que además, según vamos topando con los límites del planeta, cada vez cerca más a los propios sectores de privilegio. Es decir, dentro de Europa, dentro de lo que hasta hace muy poquito era considerada la Europa rica, también se empiezan a profundizar esas desigualdades. Y nos encontramos ahora con una Europa central, que es Francia, que es Alemania, que son Países Bajos, y una especie de periferia que se empieza a construir integrada por países como España, como Italia, como Irlanda, como Grecia, como Portugal, que en un proceso que algunos politólogos y politólogas empiezan a denominar de sudamericanización también de Europa, por no hablar de los países del este más empobrecidos que también van siendo expulsados. Dentro ya de nuestros países, de esos países periféricos ya dentro del mundo rico, nos encontramos con millones de personas en situación de exclusiones que ya casi ni cuentan para las cuentas del sistema, con ese proceso terrible de la exclusión que empieza porque no puedas pagar la casa, que sigue porque no puedas pagar la luz, porque no puedas pagar el agua, y que comienza introduciendo a las personas en una dinámica de salir
de los espacios en donde es posible construir la vida en una sociedad tan absolutamente empleocéntrica como la nuestra, donde de no tener empleo no tienes acceso, digamos, a la renta que te permite vivir. Pero no solamente hay personas excluidas, es que tenemos millones de personas en situación de desempleo, millones de personas que además son tratadas como culpables de su propio desempleo, que son señaladas como no empleables y que son estigmatizadas por no poder entrar dentro de la dinámica y dentro de la rueda del empleo, por así decir. Y personas que tienen trabajo, que tienen empleo, pero que son pobres. Está creciendo el fenómeno de las personas trabajadoras pobres, personas para las que el empleo deja de cubrir el papel social que tiene, que es librarte de la precariedad, y deja de cubrir el papel económico que tiene, que es librarte de la pobreza. Todo eso se empieza a dar. Y en esa dinámica, digamos, de empobrecimiento, en esa dinámica de crisis social económica, tiene una especial dimensión la crisis de cuidados. Digamos, decíamos antes que las mujeres han sido históricamente quienes han provisto, digamos, todos los servicios de cuidados, o la mayor parte de los servicios de cuidados que hacían posible que la vida se mantuviera, ¿no? Las mujeres hemos protagonizado en algunos países, sobre todo en los países más enriquecidos, pero también en países empobrecidos, un proceso que hemos generado con todo el derecho del mundo y con una cierta fuerza a pesar de las brechas salariales, que ha sido la salida al mundo del empleo remunerado. Pero mientras nosotras hemos salido a ese mundo del empleo remunerado, los hombres mayoritariamente no han hecho el camino inverso, es decir, no han entrado dentro del marco de los hogares para asumir equitativamente esas tareas de cuidado. Aparecen así lo que dentro de la sociología feminista se llaman dobles y triples jornadas, es decir, mujeres permanentemente hambrientas de tiempo que tienen que dedicarse a lo de dentro y a lo de fuera. A esa tensión que se produce se le ha llamado crisis de cuidados. Una crisis de cuidados que se ve agravada por una serie de cambios sociales que se han venido produciendo. En primer lugar, la transformación de los modelos urbanos, donde la ciudad empieza a ser un espacio mucho más grande, construida desde una dinámica patriarcal y antiecológica que no considera, digamos, los diferentes usos que hacen las personas del ámbito urbano, donde para poder atender las diferentes dimensiones de la vida hace falta recorrer cada vez tiempos más largos que también requieren más energía fósil, ¿no? Una ciudad que es hostil, donde hasta el tiempo de cuidado de los niños y las niñas jugando en la calle requiere más supervisión de de personas adultas, porque los niños y las niñas ya no pueden salir solas a la calle, ¿no? No solamente es el modelo urbano, sino que también es el proceso de envejecimiento de la población. Tenemos muchísima más población envejecida que necesita cantidades ingentes de trabajo de cuidado. Y se ha producido además una inversión de la pirámide demográfica. Yo pongo un ejemplo que siempre lo pongo sobre mí misma, pero creo que es un caso bastante habitual, ¿no? Yo provengo de una familia donde somos 5 hermanos y hermanas a cuidar a una madre porque mi padre ya murió. Bueno, los 5 hermanos y hermanas que cuidamos a mi madre, a su vez nosotros hemos tenido, solamente 3 de nosotros, hemos tenido un hijo o hija. En mi caso, que tengo una hija, yo no vivo con su padre. Su padre tiene pareja, yo también la tengo, y mi hija se lleva que te cagas con todos. Es decir, sometida a la lógica patriarcal, a mi hija no le tocaría cargar con 2, sino con 4. Y algún trozo de algún tío de estos que no tienen hijos e hijas. Lo que quiero decir es que bajo la lógica individual, bajo la lógica de la familia nuclear, que es la gran corporación, digamos, del patriarcado, la familia, que garantiza de forma, como decíamos antes, no libre toda esa provisión de trabajo de cuidados, es que además nos encontramos que no va a ser posible. Es que aunque se produjera una especie del cuento de la criada que obligara a las mujeres, que no parece que estemos en un momento de dejarnos obligar, ¿no?, pero que obligara a las mujeres a encerrarse dentro de los hogares, a hacer el trabajo de cuidados, es que no da para ello. Es decir, que estamos forzadas a pensar una forma colectiva de organizar el cuidado de las personas para que este cuidado simplemente se pueda dar, ¿no? Por tanto, nos encontramos con ese problema. ¿Cómo se ha garantizado el cuidado en el tiempo, digamos, ante la crisis de cuidados? 2 mecanismos fundamentales. Un mecanismo que es familiar, que es la aparición de las abuelas esclavas, ¿no? Es decir, personas de la familia
que invierten parte importante de su tiempo en cuidar de hijos e hijas, o sea, nietos y nietas, quiero decir. Y por otro lado, un mecanismo de mercado, es decir, personas que venden su fuerza de trabajo para que otras personas, digamos, unas familias que les contratan, puedan eludir o quitarse de en medio parte de esos trabajos de cuidados. En los trabajos globalmente, es decir, con excepciones, lo comentábamos hoy en la hora de la comida y con las medias siempre ocultan muchas diferencias, pero globalmente los trabajos peor pagados, peor remunerados, más despreciados y más desprotegidos, generando una especie de lumpenproletariado femenino que de alguna manera se sitúa alrededor del trabajo de cuidados. Un trabajo de cuidados que es mayoritariamente, siempre lo ha sido, migrante. Primero las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y luego posteriormente el trabajo de mujeres que abandonan países y que, si nos fijamos bien en su procedencia y pintáramos aquí un mapa y señaláramos, digamos, las flechas de procedencia, veríamos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sirven para sostener nuestros modelos económicos. Es decir, de alguna manera se han generado economías caníbales que solamente se sostienen y crecen devorando ríos, minerales, bosques de otros lugares y también utilizando cantidades ingentes de energía de trabajo de mujeres que vienen de otros lugares, dejando a su vez descubiertos esos trabajos de cuidado en sus lugares de procedencia, donde otras mujeres de la familia o del vecindario se ocupan de satisfacerlos, generando lo que el feminismo ha denominado unas cadenas transnacionales de cuidados que son mayoritariamente femeninas, que son transnacionales porque cubren varios países y que generan una especie de flujo de tiempo de trabajo y también de flujo de recursos por las remesas que funcionan en el proceso migratorio y los recursos que de alguna manera se envían y que sirven, digamos, para sostener cotidianamente la vida, ¿no? Sostener cotidianamente la vida en un sistema que, sin embargo, la ataca. Es decir, la dureza del trabajo, por así decir, del sostenimiento cotidiano de la vida, es que se desarrolla todo ese trabajo en un sistema que, sin embargo, va en contra de que ese trabajo se pueda realizar de formas decentes, ¿no? Nos encontramos con paradojas, por ejemplo, de que la ley cubre que una persona contratada, si tiene papeles, ¿no? Una persona contratada, por ejemplo, como interna en una casa, legalmente se le paga el sueldo mínimo interprofesional y se le puede legalmente detraer un 30% de su salario en concepto de alojamiento y manutención, ¿no? Mientras que a un ingeniero o una ingeniera que va a Bolivia a trabajar, por ejemplo, en el extractivismo energético, se le paga su salario y se le pagan las dietas y el viaje, ¿no? Es decir, así, de alguna manera, es como funciona la diferente valoración que se hace, ¿no? Las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico, es muy curioso escucharlas, ¿no? Cuando van a las entrevistas de trabajo y las cosas que les preguntan, ¿no? Y te encuentras con que muchas veces le dicen: mira, yo lo único que quiero es que le trates con cariño. Y algunas de ellas dicen: o sea, es que además te piden amor. Es decir, en esta situación de explotación y te piden amor, ¿no? El problema que tenemos es que estructuralmente, de forma individualizada, es difícil poder resolverlo. Pensemos en una familia en donde pueda entrar un salario de 2.000 euros, que hay muchas familias que no los tienen ni de coña, ¿no? Pensemos en una familia con un salario de 2.000 euros que necesita contratar a alguien para cuidar a un mayor. ¿Cuánto le puede pagar esa familia a la persona que contrata? Incluso la persona más solidaria del mundo, que dijera la mitad para cada uno, termina teniendo 1.000 euros para trabajos, para el suyo propio, para su propia subsistencia y para el otro trabajo. Lo que quiero decir con esto es que es un problema que tiene difícil solución justa si lo reducimos o lo pretendemos abordar individualmente. Es decir, que es un problema que tenemos que solucionar social y colectivamente. Por eso la existencia de servicios públicos que probablemente haya que revisar críticamente de una forma clara, que tengan que ser provistos de otra manera, y la existencia de servicios sociocomunitarios y de mecanismos de autoorganización en los territorios es clave si queremos afrontar la crisis de cuidados, porque si no, no nos va a ser posible asumirla, ¿no? Por tanto, crisis ecológica, crisis de cuidados, y yo siempre digo que mirar la realidad material que tenemos es como hacer una especie de pequeño ejercicio de amargura
que es necesario hacer si queremos salir de la situación, porque es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él. El ecofeminismo lo que hace es proporcionar herramientas prácticas y metodológicas para repensar el modelo en el que estamos. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación, ¿no? Y si miramos solamente, me voy a centrar solamente en la sociedad occidental, porque es de donde viene nuestro marco cultural, vemos que hay una especie de pecado original en nuestro modelo cultural, que es esa tremenda separación entre la cultura y naturaleza que ya la vemos en las raíces clásicas del pensamiento griego. ¿Os acordáis cuando estudiábamos a Platón, que decía que por un lado estaba el mundo de las cosas, por un lado estaba la naturaleza, estaban los cuerpos? Él llamaba el mundo de las cosas a todo lo que no duraba, a todo lo que se pudría, se corrompía, se deterioraba y no duraba, ¿no? Y por otro lado teníamos el mundo de las ideas, es decir, lo que servía para nombrar, para pensar, para razonar, que era eterno, inmutable. Digamos que el cuerpo era ese soporte accidental que tenía la vida humana durante una temporada, porque lo que confería la cualidad de humano era básicamente la capacidad de razonar. Esto el feminismo lo ha trabajado de forma intensísima, esa separación entre los cuerpos y la razón, esa ficticia separación, y el ecologismo ha trabajado esa ficticia separación entre la naturaleza y también la capacidad de razonar, ¿no? Y la vida humana. Bueno, pues eso quedaría en el terreno de la filosofía si no hubiera sido porque toma cuerpo político muy pronto. Y vayámonos, por ejemplo, a un periodo histórico del que hemos aprendido tanto y tenemos que aprender tanto, como es el de la propia invención de la democracia en Atenas. En el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en Atenas había aproximadamente unos 34.000 ciudadanos. 34.000 ciudadanos que iban al ágora, participaban, tomaban decisiones sobre la vida en común y establecían a partir de esos debates cuál era el interés general. Pero en Atenas en aquel momento había también 160.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que cultivaban, pescaban, tejían la ropa, extraían los materiales de la corteza terrestre para fabricar el ágora y los espacios donde se debatía en la vida en común. Esclavos y esclavas que procedentes de países invadidos, sujetos esclavizados, que de alguna manera se ocupaban de mantener las relaciones de codependencia y de fabricar todo lo que se necesitaba para estar vivo y viva, ¿no? Pero no solamente había 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos. Esposas de ciudadanos que tampoco iban al ágora, que tampoco participaban en la vida en común, que tampoco definían lo que era el interés general y que se ocupaban en parir hijos e hijas de ciudadanos y ocuparse, desde luego en una situación mejor que la de las esclavas, que en ese espacio doméstico se reprodujera cotidianamente la vida, se cuidara la vida de los mayores, incluso la del propio ciudadano, que se podía desentender del cuidado de su propio cuerpo, de su higiene, de la preparación de los alimentos, en la medida en la que había otras personas que lo hacían. ¿Por qué planteo esto? Porque la conformación del sujeto político, que arranca ya en aquel momento y que ha cristalizado a lo largo de la historia posterior en Occidente, es un sujeto político abstracto, es un sujeto político que participa en un espacio público, descorporeizado, desconectado y desarraigado de la tierra, y es un sujeto político que se puede permitir desembarazarse de las relaciones de cuidado de las personas que dependen de él, que se puede permitir desentenderse del cuidado de su propio cuerpo, que se puede permitir no considerar e invisibilizar la interacción con la naturaleza, no porque pueda vivir con esa triple emancipación, no porque pueda vivir flotando sobre la materialidad de la tierra y de los cuerpos, sino porque en otros lugares, invisibilizados, sometidos y subordinados, hay otros sujetos que se encargan de hacer eso. Sujetos colonizados, sujetos esclavizados y mujeres. Y también animales de otras especies que sirven para sostener todo ese modelo. Es decir, ese sujeto abstracto es un sujeto que no existe y alimenta una especie de fantasía de la individualidad que está en el corazón de la civilización occidental. Es decir, esa fantasía de que el sujeto protagonista y determinante de la historia es un sujeto que se ha podido emancipar de la naturaleza, de su propio cuerpo y del resto de las personas, ¿no? Ese modelo, que aterriza en toda la historia posterior, toma cuerpo de una forma especialmente violenta cuando nace el modelo capitalista, cuando nace el capitalismo, que no hubiera podido nacer
en ningún otro sistema que previamente no hubiera sido patriarcal. Es decir, en ningún otro sistema en donde el sujeto universal no hubiera sido ese sujeto que se desvincula de los cuerpos y de la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace el capitalismo como modelo teórico? Pues sostener también que hay una economía que puede flotar y que se desencadena al margen de los propios cuerpos y de las vidas cotidianas y de la naturaleza, a través de una serie de mecanismos. En primer lugar, reducir el concepto de valor a precio. Es decir, dentro de la economía lo que se hace es reducir el concepto de valor económico a aquello que se le puede poner un precio. Nos empezamos a meter en un lío grande. ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Es decir, todos esos procesos que son centrales para que pueda existir la vida no tienen precio, aunque a veces se haga o se intente hacer el ejercicio de ponerle precio en una gran trampa que es introducir dentro de la economía capitalista los bienes naturales o los bienes relacionales, ¿no? ¿Por qué digo que es una trampa? Porque yo le puedo poner precio a la capa de ozono. Puedo decir que la capa de ozono vale una cantidad ingente de dinero. Puedo incluso articular un sistema de multas que obligue a que aquellas industrias que deterioran la capa de ozono paguen por haberlo hecho. Puedo incluso, haciendo un ejercicio, este sí de imaginación máxima, pensar que esas industrias lo van a pagar. Pero el problema que tenemos es que incluso aunque lo paguen, con ese montante ingente de dinero reunido, yo no arreglo la capa de ozono. El problema que tenemos es que muchos de esos bienes naturales, cuando desaparecen o desaparecen irreversiblemente y no los puedo arreglar pagando, o cuando pueden ser reparables, tardan cientos de años en ser reparados. Es decir, el dinero no sustituye a los procesos de la vida. Como el dinero tampoco recoge las aportaciones que mayoritariamente mujeres hacen dentro del marco de los hogares. Pigou, un economista clásico, gastaba una broma y decía que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Claro, el ama de llaves, pagada con un sueldo monetizado, ese sueldo contabiliza en las cuentas del sistema. En el momento en el que la esposa empezara a hacer gratis lo que antes hacía pagada, descendería esa contabilización de renta, aunque la fabricación de bienes y servicios, la provisión, fuera exactamente la misma. Es decir, dentro de la economía solo se cuenta eso. Y claro, esa reducción del concepto de valor a precio lo que hace es transformar de una forma radical la noción de producción. Cuando nace la ciencia económica, digamos, en el siglo XVII, XVIII, y empieza a crearse una teoría económica, el concepto de producción nacía directamente conectado, los economistas fisiócratas decían, a la producción de la tierra, y estaba directamente conectado con la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, producción era todo aquello que se obtenía para satisfacer directamente necesidades humanas. Cuando reducimos el concepto de valor a precio, cuando pasamos todo a reducirlo a la variable monetaria, empezamos a considerar la producción una cosa radicalmente distinta. ¿A qué le llamamos hoy producir? Se llama producir a toda aquella actividad que hacemos en la esfera mercantil que es capaz de generar crecimiento económico medido exclusivamente en términos de agregados monetarios. Es decir, llamamos producción a todo aquello contabilizado en euros que hace subir, digamos, el Producto Interior Bruto o que hace crecer la economía. Y nos empezamos también a encontrar con importantes problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, llamamos producción, al medirlo solamente en términos monetarios, dejamos de discriminar entre producciones necesarias para la vida y producciones que directamente la dañan. Llamamos producción dentro de nuestro sistema económico a fabricar bombas de racimo y hacen crecer enormemente la economía. Desde el punto de vista de las necesidades humanas, es indudable que la utilización de lo producido de la bomba de racimo deteriora la vida, pero llamamos también producción al trigo. Es una producción que también hace crecer la economía, menos que las bombas de racimo, pero hace crecer la economía, pero sin embargo en este caso lo producido sirve directamente para satisfacer necesidades humanas. El problema es que al medirlo todo en la dimensión monetaria, dejamos de poder, dice Jorge Rietzmann en un poema, dejamos de poder discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Como solamente miramos la dimensión monetaria, deseamos que esa crezca al máximo posible, interiorizando como sociedad que solamente el hecho de que la economía crezca
puede hacer que vivamos vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? Esto lleva a que se haya producido una verdadera sacralización del dinero. Antes que pensar que necesitamos cuidados, necesitamos respirar, necesitamos agua o necesitamos alimentos, creemos como sociedad y sentimos que necesitamos dinero. Y el hecho de creer y sentir que lo que necesitamos es dinero alimenta una especie de lógica sacrificial. Como necesitamos dinero, todo merece ser la pena sacrificado para que crezca la economía. Merece la pena destruirse el territorio fértil, merece la pena deteriorar las condiciones laborales de la gente, merece la pena explotar, merece la pena invadir, merece la pena extraer y destruir cualquier tipo de espacio que es necesario para sostener la propia vida con tal de que la economía crezca. A esto es a lo que desde el ecologismo se le ha denominado el mito del crecimiento, ¿no? Y del mismo modo que se produce esa distorsión de la noción de producción y se alimenta este mito del crecimiento, también se produce un importante reduccionismo en la noción de trabajo. ¿A qué le llamamos hoy trabajo? Al empleo. Se llama trabajo solo a lo que hacemos a cambio de salario. Y esas personas que pueden pasar décadas de su vida dentro de un hogar, estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año para proveer bienes y servicios, lo que hacen no se llama trabajo. Por no tiene ni nombre y se llama sus labores, ¿no? Es decir, sus labores porque son de ellas, ¿no? Y no generan ningún tipo de derecho por ellas mismas, no generan ningún tipo de derecho. Si una mujer, mayoritariamente mujeres, que han estado en su hogar durante décadas, de repente llega un momento de la vejez y no tiene recursos monetarios, digamos que ella por ella misma no ha generado ningún tipo de derecho a tener una pensión. Y si tiene esa protección económica es más básicamente porque ha mantenido un vínculo a lo largo de su vida, normalmente el del matrimonio, con una persona que sí que ha cotizado en la esfera laboral. Es decir, es un modelo absolutamente empleocéntrico que, digamos, condiciona la satisfacción de las necesidades humanas directamente a la posibilidad de tener un empleo. Por eso a mí me parecen bien interesantes todos los debates que se establecen alrededor de las fórmulas de la propuesta de la renta básica incondicional, aun con todas las revisiones que hay que hacer desde el punto de vista feminista, porque podría ser perfectamente que haya una fórmula de renta básica condicional que siga recluyendo a las mujeres para hacer los trabajos, ¿no? Por eso, a mí me parece que la propuesta de la renta básica incondicional también puede dialogar muy cómodamente con la del trabajo socialmente garantizado, si el trabajo socialmente garantizado es un trabajo no absurdo, sino un trabajo socialmente necesario para las sociedades. Y ahí hay debates que creo que es importante tener y debates que es importante mantener, ¿no? Bueno, pues al final la conclusión a la que llegamos, o la conclusión a la que llegamos quienes estamos trabajando en estas líneas, es a que el sistema económico capitalista podría ser descrito utilizando la metáfora de un iceberg, ¿no? En un iceberg sabemos que la parte que flota por encima del agua, la que vemos, es la más pequeñita. En el iceberg de la economía capitalista estaría todo lo que se compra y lo que se vende, todo lo que se paga con dinero, las inversiones, digamos la deuda, pero por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo a flote lo que hay arriba, está la extracción de cantidades ingentes de materiales y energía de la corteza terrestre, está la utilización y la explotación y el deterioro de los ciclos naturales, y está la incautación de cantidades ingentes de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en el espacio de los hogares, entre otras cosas, para fabricar una materia prima también esencial para el proceso económico, que es la mano de obra, ¿no? Obviamente, disponer trabajadores y trabajadoras lavadas y planchadas que puedan ir cada día a su puesto de trabajo estando disponibles solo para la llamada producción, requiere generar un montón de trabajos que de ninguna manera se podrían garantizar bajo la lógica de la economía capitalista. Tiene que haber toda esa masa de trabajo escondido debajo. Por eso decimos que el capitalismo es un sistema heteropatriarcal, porque no puede haber capitalismo si no hay debajo un sistema patriarcal que lo pueda sostener, ¿no? Bueno, pues así las cosas, nos encontramos pensando cómo podemos darle la vuelta a esta situación. Y yo lo que voy a apuntar son algunas líneas de salida que ya advierto que no componen ningún tipo de hoja de ruta concreta, porque es un territorio que hay que explorar y es un territorio sobre todo que hay que de alguna manera disputar. Yo lo voy a plantear sobre todo en términos de conflicto, ¿no? El primer elemento que tenemos que tener en cuenta para recomponer un sistema en paz con la tierra
y que de alguna manera también en paz con las personas, es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y no estoy hablando de decrecimiento del PIB, que en realidad nos importa un carajo que suba o baje el PIB, él solo, quiero decir, solamente la condición monetaria, ¿no? Estamos hablando del decrecimiento en los kilos de materiales, en las toneladas de energía, en la disponibilidad de tierra fértil, en los litros de agua. Hablamos del decrecimiento de la esfera material de la economía. Hay un techo ecológico formado por los límites físicos del planeta que está pulverizado, y hay un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay una especie de espacio, que Raidworth, un economista, lo llama un donut. Hay una especie de espacio que es donde es posible crear vida segura, digamos, entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico. Lo que sucede es que cuando en algunas partes del planeta y por algunas personas ese suelo mínimo de necesidades no es un suelo mínimo de necesidades, sino que es un suelo de consumo absolutamente brutal, ese techo ecológico se acorta y, como tienen límites, hay personas que directamente quedan expulsadas a los márgenes o de la propia vida. Por eso la cuestión del consumo ligada directamente a la producción es una cuestión central. Es decir, el modelo de consumo de los países occidentales, no de todas las personas, insisto, de las personas privilegiadas también de los países occidentales, es un modelo de consumo que directamente se desarrolla en contra y expulsando a otros seres humanos de la vida, y además en contra mayoritariamente de las mujeres de otros lugares. Es decir, no es posible construir un feminismo internacionalista, no es posible que haya sororidad sin un cambio radical en el modelo de producción, distribución y consumo. Estaremos hablando de milongas, porque directamente lo que sucederá es que hay personas que directamente son expulsadas. De ahí el sentido de que la huelga feminista abordara también la cuestión del consumo, porque el modelo productivo no se genera solo en la producción. El modelo productivo está directamente relacionado con la demanda, con la oferta, con lo que se pide, y por tanto necesitamos también apoyar esa transformación radical del consumo simplemente para que otras personas puedan caber, ¿no? El segundo elemento que quería señalar es que, por tanto, hace falta recomponer el metabolismo económico, digamos, de todos los países. Y aunque eso parezca, esa transformación económica parezca enormemente difícil, quiero decir que ahí, en el entorno más pequeño de las iniciativas locales, en el entorno medio, incluso a escala Estado, no es cierto que no haya propuesta. Hay trabajos elaborados desde hace mucho tiempo. Desde luego, la economía social y solidaria es una pata central para poder darle la vuelta y disputar la hegemonía económica. Y es una pata central porque es una radical democratización de la economía, y porque además, para generar contrapoder, necesitamos participar en cosas concretas que tengan éxito. O participamos en cosas concretas que tengan éxito, o lo que tenemos alrededor nos llena de desaliento y albergamos la sensación de que no es posible construir cosas alternativas. Por tanto, mimar, cuidar y alentar todas esas experiencias alternativas es completamente central. Pero en el entorno macro hay propuesta. Yo he tenido la posibilidad de participar, por ejemplo, en algunos estudios a escala Estado que planteaban cómo poder recomponer el metabolismo energético, el mix energético a escala Estado español. Hicimos todos los cálculos para ver cómo hacerlo, para que en un horizonte entre 2030 y 2050 se pudiera prescindir de alguna manera de el 95% de las energías fósiles, de toda la energía nuclear, y vivir con cargo a las energías renovables. Eso sí, eso suponía trabajar sobre la oferta, es decir, meterle mano al oligopolio energético clarísimamente, y por otra parte requería trabajar sobre la demanda. Y trabajar sobre la demanda, vimos en el estudio que hicimos, que suponía cambiar el modelo urbano, que es absolutamente depredador de energía y de materiales, transformar el modelo de transporte, e hicimos propuestas para poder hacerlo, transformar el sistema alimentario, es decir, apostando por un sistema de agroecología, de circuitos cortos de comercialización, de producción cercana y de reducción drástica del consumo de proteína animal por pura justicia, también con los animales, porque las formas de producción de carne en el sistema industrial son una cosa absolutamente terrible, ¿no? Es decir, cambio en el sistema alimentario.
y una transformación, digamos, de todo el sistema de edificación. Y hay propuestas en todos esos ámbitos que tienen cuantificadas incluso la transformación en puestos de trabajo que se podrían hacer. Es decir, no es cierto que no haya propuesta. En todos los ámbitos del metabolismo económico hay propuesta para elaborar esa transición. Y eso no quiere decir que haya una hoja de ruta programada y que lo sepamos absolutamente todo. Hace falta sistemas de financiación y, por tanto, una banca pública que lo pueda financiar. Hace falta necesariamente meterle mano a los obscenos beneficios de quienes tienen mucho más de lo que les corresponde, porque hace falta también ese capital acumulado para poder financiar la transición, una transición en la que quepan todas las personas. Y todo eso requiere entonces no solamente disputar la hegemonía económica, sino también disputar la hegemonía política, porque el reparto radical de la riqueza es una condición previa para poder hacer esas transiciones, y me da a mí que quien tiene mucho más que lo que le corresponde no se lo va a quitar, no se lo va a dejar quitar de buen rollo, ¿no? Es decir, la autosimplicidad voluntaria es una cosa estupenda para la gente que estamos articuladas y que estamos organizadas en el territorio y que nos podemos ir trabajando personal y colectivamente, pero de alguna manera ese reparto radical de la riqueza no se va a hacer sin conflicto. Y cuando quienes tienen el poder de alguna manera se ven un poquito amenazados, se revuelven de una manera impresionante y con todas las herramientas que tienen al alcance de la mano. Por tanto, la generación y la disputa de esa hegemonía política no es solamente conseguir que llegue gente a las instituciones decente, que ojo, es bien importante, es directamente conseguir articulaciones sociales que de alguna manera creen un contrapoder que esté dispuesto a disputar esa hegemonía. Para mí, el movimiento que ahora mismo tiene que servir como faro y como luz es el movimiento feminista, que es el único que existe que tiene realmente la categoría de ser movimiento. Muchos otros movimientos aventuran líneas, lanzan propuestas, se articulan, pero no son movimiento. Es decir, que el día de la huelga del 8 de marzo hubiera manifestaciones masivas en las grandes ciudades está fenomenal, pero que hubiera manifestaciones masivas en ciudades pequeñas y que incluso en pueblos de 3.000 habitantes hubiera manifestaciones de cientos de mujeres, nos lleva a pensar cómo se ha construido una interseccionalidad que aglutina a personas campesinas, a personas desempleadas, a personas migrantes, a personas que sí que tienen empleo, a mujeres que cuidan, a mujeres que no cuidan, que aglutinan a todo el movimiento LGTBI, a personas que viven el cuerpo, el deseo sexual o el amor de formas radicalmente diferentes, a personas que se mueven o caminan por el espacio o hablan de formas distintas a las diversas funcionales. Es decir, ese movimiento, esa magia de haber conseguido ese movimiento hermoso que ahora tiene la enorme dificultad de ver cómo plantear agenda feminista, que no es fácil, hay que conseguir extenderlo al resto de los movimientos, ¿no? Hay que preguntarse qué es lo que pasa en el movimiento feminista que no pasa en los movimientos mixtos, ¿no? Hay que preguntarse por qué muchas veces los espacios de militancia son espacios hostiles, por qué los liderazgos son agresivos, por qué igual que tenemos un homo economicus en el mercado, tenemos una especie de homo militantus que hace el espacio militante radicalmente agresivo y que no permiten que crezcan iniciativas que puedan darle la vuelta, ¿no? Igual que hablamos del reparto radical de la riqueza, hablamos del reparto radical de todas las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados no es un trabajo solo de mujeres, no es un trabajo solo de mujeres. Si no se puede vivir sin ser cuidado, no se tiene derecho a vivir sin cuidar. El marco de los derechos es un marco de derechos y de obligaciones. Y eso no quiere decir que tengamos y estemos obligadas a cuidar de una persona en concreto. Es decir, hay que garantizar el derecho a ser cuidada y también garantizar el derecho a que una persona no tenga que cuidar de una persona en concreto a la que no quiere cuidar. Hay muchas mujeres cuidando ya a sus maltratadores o a personas. Por eso la existencia de servicios sociocomunitarios y de servicios públicos es absolutamente central, ¿no? Y la última de las disputas de las que quería hablar es la disputa de la hegemonía cultural. Decía al principio que el capitalismo heteropatriarcal es un poderoso fabricante de subjetividad, es decir, nos moldea de alguna manera y diseña unas nociones de progreso, de vida buena, de riqueza, de libertad, que directamente le son tremendamente funcionales, que desmontan las relaciones entre las personas y las sustituyen por relaciones con las cosas a través del dinero, donde ya no sabemos
si el objeto comprado ha sido producido, en qué condiciones, de dónde viene y a quién está siendo desposeído porque acumulamos más de lo que tenemos. Es decir, para mí, en este momento, el reto más radical es aprender a crear comunidad, es aprender a crear, digamos, tejido, si no gusta la palabra comunidad, tejido social. Es aprender a hacer cosas con otros y otras. Son momentos en los que nadie puede estar solo o sola. Tenemos que estar en grupos de mujeres, en asociaciones de padres o madres, en grupos de lectura, en grupos de gente que pasea perros, yo qué sé, lo que sea, pero directamente tenemos que estar en espacios donde es posible hablar, porque cuando las personas hablan, cuando las personas se encuentran en el territorio, sale mucho más fácilmente la cooperación que la violencia y la competitividad, y tenemos que ser capaces de favorecer, digamos, esas dinámicas de creación comunitaria, ¿no? En ese sentido y en esa disputa, incluso tenemos que disputar los conceptos de qué es ser un héroe, qué es ser una persona de éxito, ¿no? Demasiado tiempo hemos tenido ese concepto de la heroicidad viril, donde es un héroe o es una héroe aquella que sacrifica elementos importantes de la vida. Tenemos que darle la vuelta y será una persona heroica aquella que con otras se ponga a favor de la vida y ponga directamente la vida en el centro. Tenemos un montón de tarea por hacer, tenemos una tarea hermosísima y motivadora por hacer, y quiero terminar compartiendo con vosotras y vosotros una reflexión que yo leí y que quiero compartir, la comparto mucho porque para mí resume mucho todo esto, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos fue de alguna manera reformulado en un artículo por Cristina Carrasco y Enric Telló, y yo le añadí algunas consideraciones que me parecieron que le faltaban y que como me removieron tanto, también lo quiero compartir con vosotras, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, si recordáis, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si esa Declaración de los Derechos Humanos se hiciera desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que debiera decir algo así: todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos en la medida en que recibamos una cantidad ingente de cuidados, de afectos que proporcionarán hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón y de conciencia que nos permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar. Es más largo, pero yo creo que expresa en mucha mejor medida a lo que queremos.